días, estudiantes del octavo año. Hoy jueves 28 de enero de 2021. Damos gracias a Dios Padre por este nuevo día que nos das con su bendición y su gracia santificante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima nos acompañe en este caminar día a día y que nos cubra con su sagrado manto. Amén. Una de las frases de Don Bosco decían de él: cuando Don Bosco está muy alegre es que tiene algún problema. Hoy vamos a ver quiénes eran los mixtecas, su cultura sobre todo, que más reconocidas también en el territorio mexicano. Los mixtecos son un pueblo indígena de México, país en el que se representa la cuarta población amerindia, más común de los nahuas, los mayas y los zapotecos. Si observamos en la gráfica la cultura mixteca, dónde se expande y cómo eran sus edificaciones, sus construcciones, sobre todo, y qué significaba cada una, sobre todo hasta la actualidad que se conservan todas estas edificaciones. Si podemos observar también al fondo toda la naturaleza, sobre todo qué correspondía en esta cultura y qué realmente sobresalía sobre su agricultura en esos tiempos para poder sobrevivir en aquella época. Recordemos que el territorio histórico de este pueblo es la Mixteca, una región montañosa. Por eso les dije que observen, en una región montañosa que se ubica entre los actuales estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Estos tres pueblos realmente se mantienen hasta la actualidad con su infraestructura y van marcando su historicidad de estos pueblos, que lleva sobre todo su cultura precolombina. Otro de los temas que vamos a realizar es la civilización tolteca. Si observamos la imagen, cómo estaba distribuida esta civilización, más que toda la parte de las pirámides y los ideolitos que se encuentran en la parte superior y en la parte inferior también, y lo que demuestra también la deidad y la religiosidad que se mantenía en aquellos pueblos en aquella época, y esto es lo que sobresale en aquellas culturas. Recuerden que los toltecas fueron un pueblo nómadas que también habían incluido a los antepasados de los chichimecas. Los toltecas conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 después de Cristo. Aproximadamente luego fueron asentándose en esta población y su cultura fue creciendo por su aporte cultural que fueron dándose a conocer. Lo que resalta más que todo son sus esculturas en cada uno de estos pueblos, que se mantiene hasta la actualidad. ¿Cuáles son los aportes culturales de los toltecas? Si nos damos cuenta que cada una, sobre todo estas imágenes, fueron afianzándose sobre la parte artesanal y la manera como calificaban sus esculturas. Si observamos la última imagen, es obviamente lo que estructura de una persona que está acostada, según comiendo. Otro científico dice que estaba debajo de una lluvia cogiendo agua. Entonces son meras hipótesis que se dan a conocer aquí en estos puntos. ¿Y cuáles serían esos aportes culturales de esta cultura tolteca? Primero, eran organizados para obviamente enfrentarse con una guerra. Recuerden que se enfrentaron con los teotihuacanes para conquistar sus territorios, y eso fue la parte organizativa que han tenido estos guerreros en aquella época. Después, el arte y la escultura que fueron diseñadas por sus mismos pobladores, por los mismos toltecas.
También se habla sobre los sacrificios humanos. En clases anteriores algunos me decían, profesor, recordaban algunos que esos sacrificios humanos siempre los daban a los dioses de aquella época para calmar alguna tempestad, alguna sequía, y funcionaba para ellos en su manera de creer. Entonces eso es lo que llevaba en estos aspectos, en esta historia de estos grandes pueblos que fueron marcando obviamente su historia. El culto a Quetzalcóatl, entonces es un dios con minúscula, de minúscula, no es de mayúscula, eso hay que estar muy claro. Entonces esos dioses mitológicos que en aquella época de la prehistoria, sobre todo en la época precolombina, se mantenían y fueron obviamente reconocidos por varias civilizaciones, más que todo cómo fueron marcando su parte religiosa de estos pueblos, hacia donde llevaban marcando la historia. Otro de los puntos, número 5, sería la presencia en el territorio maya. Recuerden que estaban obviamente los aztecas y los mayas, y esas divisiones, cada uno, los mayas, era realmente el que tenía más grupos culturales que los aztecas. Pero ya con el tiempo, recuerden que fueron guerreros, comenzaron a equiparar territorios, y estos mismos pueblos son los que realmente permanecen como pueblos ancestrales. Algunos desaparecieron, no se sabe cómo desaparecieron, no se sabe la historia, pero todavía hay algunos rasgos de algunos personajes que por ahí en el mismo sector oscilan. Pero no se sabe qué pasó con esta civilización exactamente. O el punto 6, las extensas redes comerciales. Obviamente le habíamos comunicado en temas anteriores, siempre había ese trato de intercambiar productos o llamado trueque. Si usted no tenía dicho producto y la otra persona lo tenía, y esa persona no tenía lo que ellos querían, pero usted sí lo tenía, existía un intercambio. Esa era la manera de intercambiar, obviamente, la parte económica. Y recuerden que también sobrevivieron con la agricultura. Y la agricultura es parte de su mismo crecimiento, parte de su desarrollo económico, para decirlo así, en el sentido que todos los pueblos, más que todo en México, crecieron con la agricultura. Entonces, y el último, su misteriosa desaparición. Por eso le decía, no se sabe con exactitud qué pasó con la civilización de estos pueblos. No hay un dato histórico que narre exactamente los acontecimientos de estos pueblos, qué pasó durante aquellos tiempos. Aquí están los dioses teotihuacanos. Usted me dice, profesor, ¿y esos dioses en forma de aves? Sí, tenían esa formalidad de aves, por eso la forma de mariposa, y acá en forma así de la costa, que representaba todo relacionado a las costas, a la siembra, mientras que el otro era de los 4 rumbos. Recuerden que esos tihuacanos siempre fueron marcando en la historia porque eran principales dioses del mismo pueblo, de la lluvia, de la serpiente emplumada y el dios creador, obviamente, de todo lo que es la cosecha y la fertilidad. Y eso es lo que los pueblos se han mantenido hasta la historia. Obviamente ustedes, profesor, pero esos dioses son mitológicos. Sí, son dioses que ellos mismos crearon desde su propia imaginación. Y realmente fueron estos pueblos quienes alcanzaron esa parte religiosa también. Tanto los aztecas, los mayas y después los incas en América del Sur. Y eso es lo que corresponde la gran expansión de estos pueblos según sus dioses o sus deidades que manifestaron en cada pueblo cultural, sobre todo en México. Por eso usted me va a decir, profesor, pero esos nombres extraños, sí, por eso eran de los mayas, eran de los aztecas, pero todos provienen de los teotihuacanos. Recuerden que fueron enfrentados en una guerra, obviamente con los toltecas, que realmente fue repercutiendo en la gran historia de estos pueblos. Y eso es lo que ha venido marcando según la historia de México. Insisto, estas culturas todavía se mantienen en el Estado mexicano
y es de economía de turismo el ingreso de estos pueblos para solventar todas sus necesidades que tenga dicho pueblo. Pues bien, hemos finalizado el de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.